Péricles, el artífice de la democracia ateniense y del siglo de oro cultural. Prólogo a la ciudad que quiso ser idea. En la Atenas del siglo V a.C. se ensayaba algo más que gobierno. Se experimentaba un modo de vida cuya ambición era convertir la ciudad en espejo y escuela para los hombres libres. Péricles fue, por vocación y por talento, la figura que tomó esa experiencia y la transformó en programa deliberado. No actuó solo sobre la póliza de un día. Gobernó por proyectos de ciudad en muros, teatros, códigos de participación, flotas y obras de mármol que habrían de proclamar la gloria de Atenas durante siglos. Fue, al mismo tiempo, constructor y narrador. Supo traducir el capital simbólico de la victoria griega sobre Persia en legitimidad interna. Pero también supo rentabilizar esa legitimidad en poder hegemónico. Esta crónica explora a Péricles no como un héroe unívoco ni como un demiurgo, sino como un hombre situado en contradicciones, promotor de la libertad política, dirigente de un imperio, mecenas de la belleza, administrador de la exclusión, y rastrea cómo ese proyecto hizo de Atenas la ciudad del siglo de oro y dejó, a la vez, preguntas sobre virtud, libertad y ambición colectiva, y orígenes y formación, el linaje, la educación y la temprana ambición. Péricles nació alrededor de 495-490 partes antes de Cristo, en el seno de una familia aristocrática ateniense vinculada a la nobleza acladiana, pero también con lazos populares que facilitaron su interlocución con distintos sectores. Su padre, Xántipas, fue un general destacado. Su madre, Agariste, pertenecía a un clan con importancia política. Esa doble pertenencia, nobleza de sangre y conexión con redes de influencia más amplia, le dio a Péricles una ventaja. Conocía el lenguaje de la élite, pero también podía hablar con la polis. Su educación fue la propia de un joven destinado al liderazgo e entrenamiento físico, lectura de los poetas y los rapsodas, filosofía práctica y retórica. Se sabe que Péricles fue dotado de ingenio y de una voz serena que imponía respeto. Su presencia física, en algunos testimonios antigua tradición, habla de un porte digno y de ojos prominentes. Contribuyó a su autoridad. Más que un hombre de violencia, se presentó como un técnico del consenso. Aprendió a construir mayorías mediante la palabra y la institución. Desde temprano quedó claro que su ambición no era simplemente personal. Aspiraba a realizar cambios estructurales en la vida pública de Atenas. Segundo, el contexto de la resistencia contra Persia a la consolidación de la hegemonía ateniense. La carrera de Péricles se desarrolla sobre un fondo de transformaciones colectivas. Tras las guerras médicas principios del siglo V, Atenas emergió como una potencia naval y cultural. La Liga de Ciudades, que inicialmente se organizó para defenderse de nuevas incursiones persas, fue con el tiempo transformada por Atenas en una alianza dirigida desde la isla de Delos y, finalmente, en un imperio ateniense de facto. Esa transición planteó preguntas difíciles, cómo sostener la coalición de ciudades, cómo distribuir cargas y beneficios, y cuál debía ser el papel de Atenas ante sus aliados. Péricles heredó ese tablero. Su habilidad fue convertir la dominación ateniense, control de flotas, recolección de tributos, administración de recursos, en fundamento para proyectos internos, obrar la seguridad y reservar recursos para la cultura, la arquitectura y la difusión de la vida urbana ateniense. La hegemonía tenía un doble rostro, militar y cultural. Péricles comprendió que la legitimidad interna se reforzaba cuando la ciudad podía mostrarse espléndida y segura, que la autoridad se sostenía con victorias y con símbolo. Tercero, la política doméstica en democracia, salarios y la ampliación de la participación. Péricles es central en la historia de la democracia ateniense porque promovió cambios que ampliaron y consolidaron
la participación ciudadana. Aunque siempre bajo límites definidos, solo hombres nacidos de padre y madre atenienses tenían plenos derechos políticos. Entre sus medidas más relevantes estuvo la institucionalización de remuneraciones para los ciudadanos que participaban en los organismos públicos. En los jurados, las asambleas y ciertos encargos recibieron pago. Ese sistema de Pay for Service fue una innovación sustantiva. Permitió que incluso los ciudadanos modestos pudieran dedicarse a la vida política sin arriesgar su subsistencia diaria. Con él, la democracia dejó de ser un privilegio de quienes podían costear la inactividad productiva y se volvió una institución más abierta. Pericles entendió que la participación masiva sostenida por compensaciones económicas fortalecía la cohesión de la polis y además hacía de la participación un hábito político. No se trató meramente de altruismo. Más participación significaba mayor legitimidad para las decisiones colectivas, y esa legitimidad sustentaba un modelo de ciudad donde los ciudadanos eran, efectivamente, el cuerpo político dominante. Cuarto, arquitectura y mecenazgo en la Acrópolis. El Partenón y la imagen pública de la ciudad. Quizás ningún aspecto del legado de Pericles sea tan visible como las obras que impulsó en la Acrópolis. Tras las destrucciones ocasionadas por las invasiones persas, Pericles promovió un programa monumental que buscó reconstruir y superar el daño. El Pod, los Propileos, el Erectation y otros templos y esculturas que transformaron la colina en vitrina del poder ateniense. Estos edificios no eran solo altares religiosos, eran dispositivos políticos. Mostraban la riqueza colectiva, la capacidad técnica y el mecenazgo ciudadano. El programa artístico tuvo efectos internos y externos. Internamente, la gran obra pública generó empleo, estimuló oficios y legitimó al liderazgo que la promovía. Externamente, la magnificencia arquitectónica declaró ante los aliados y los rivales que Atenas era la primera ciudad de Grecia en esplendor y cultura. Pericles, con la dirección de artistas como Fidias y arquitectos brillantes, hizo del mármol y del friso una versión material de su política. Persuadir al pueblo por la belleza y afirmar la primacía de la ciudad por la monumentalidad. Política exterior y el delianismo, hegemonía, tributos y la contradicción imperial. La transformación de la Liga de Dilas en un imperio controlado por Atenas fue uno de los aspectos más problemáticos del siglo de Pericles. Bajo su liderazgo, Atenas impuso tributos, mantuvo guarniciones y dirigió la política exterior con la autoridad que nace del poder naval. Para Pericles, esa política externa era condición de seguridad, mantener a los persas lejos y asegurar rutas comerciales, ya que los tributos permitieron financiar flotas y obras públicas. No obstante, ese proyecto tuvo costos políticos y morales. Las ciudades sometidas resentían la pérdida de autonomía. Los aliados veían en Atenas no un protector, sino un dominador. La paradoja es visible en Pericles. Fue el gran orquestador de la vida pública ateniense y al mismo tiempo un artífice de la dominación que erosionaba la idea misma de la libertad entre las ciudades griegas. Su habilidad política consistió en administrar esa contradicción, en convencer a su polis de que el imperialismo era precio de la seguridad y la grandeza. Sexto, la oratoria y el arte de la persuasión al hablar para gobernar. Pericles fue antes que nada un hombre de palabra. Sus discursos, en la tradición heredada por Tucídides y por Plutarco, revelan una retórica que combinaba pedagogía cívica, apelación a la esencia ateniense y cálculo estratégico. La famosa oración fúnebre, pronunciada durante la guerra en honor a los muertos, no es solo un elogio de las virtudes de los soldados, es un manifiesto político. Allí, Pericles describe la singularidad de Atenas, su libertad, su cultura, su modelo de vida amenos, y utiliza la ocasión para reforzar la voluntad colectiva. La oratoria, en su caso,
fue instrumento de educación republicana. Los discursos no solo informaban, sino que formaban hábitos, expectativas y cohesionaban el cuerpo cívico. Esa capacidad de articular un relato público fue decisiva para sostener sus medidas. La retórica convirtió la política en ceremonia y la opinión en fundamento de la acción. Péricles sabía que gobernar una democracia exige convencer, no solo mandar, y por eso cultivó la palabra como herramienta de gobierno. Séptimo, estrategia militar y la guerra del Peloponeso en prudencia. Mar y tragedia. La paz entre Atenas y Esparta era frágil. La rivalidad entre una potencia marítima y una potencia terrestre desembocó, finalmente, en la terrible guerra del Peloponeso. Péricles, en los primeros años del conflicto, promovió una estrategia defensiva al evitar el choque terrestre con la poderosa falange espartana, refugiarse tras las murallas y emplear la flota para abastecer la ciudad y hostigar la costa enemiga. Fue una táctica prudente, quizá la única razonable ante la superioridad de las fuerzas terrestres de Esparta, pero la guerra trajo consigo efectos imprevistos. La masiva concentración de población dentro de las murallas de Atenas favoreció la propagación de la peste. 430 a 429 a.C., que mató a gran parte de la población y debilitó la capacidad de resistencia. Péricles perdió a familiares y amigos, vio la erosión de la moral pública y fue afectado políticamente por acusaciones y críticas. No obstante, su estrategia inicial era coherente con la lógica de defender la hegemonía naval y proteger los intereses del imperio. La tragedia fue que la guerra puso a prueba los límites de la prudencia política. Octavo, el coste humano y la política de la pandemia, la peste y la pérdida de legitimidad. La peste que asoló Atenas fue uno de los golpes más dramáticos de la era de Péricles, más allá del número de muertos. El efecto fue simbólico. En la ciudad que se presentaba como ejemplo de orden y armonía, se vio envuelta en la desolación. La enfermedad alimentó críticas sobre la gestión. Algunos líderes lo acusaron de buscar los intereses de la élite o de exponer a la ciudad a riesgos innecesarios. Péricles, que perdió a su esposa y a miembros del pueblo, siguió gobernando en medio de la conmoción. La pandemia mostró la fragilidad humana frente a la historia. Incluso el mejor plan estratégico no es inmune a la contingencia biológica. Politecoman, las acusaciones en su contra revelaron la naturaleza de la democracia ateniense. La legitimidad del gobernante depende de resultados visibles y de la habilidad para sostener la confianza pública en circunstancias adversas. Noveno, la vida privada y Aspasia en La mujer en la sombra, que amplificó la figura pública. La vida personal de Péricles tuvo matices notables. Su relación con Aspasia de Mileto, mujer de inteligencia reconocida, compañera en el seno de la vida intelectual ateniense, fue intensa y polémica. Aspasia fue retratada por muchos como maestra de retórica y como influencia cultural en el círculo de Péricles. Su presencia alimentó la crítica conservadora. Algunos políticos la atacaron como extranjera y como un factor de corrupción moral, incluso buscando asociarla a cargos que apuntaban a debilitar a Péricles. Sin embargo, la pareja representó algo más que escándalo. Mostró que la ciudad estaba abierta a intercambios de ideas y talentos, aun cuando viniesen de fuera. Aspasia fue, en la memoria, figura de modernidad y de controversia. Su influencia contribuyó a proyectar una imagen de Atenas como lugar donde la conversación intelectual moldeaba la vida pública. La caída política y la muerte en acusaciones. Ostracismo moral y el fin de un ciclo. En el ocaso de su carrera, Péricles afrontó críticas y procedimientos judiciales que intentaron limitar su prestigio. Sus enemigos lo acusaron de corrupción en la administración de los fondos públicos destinados a la Liga de Dilos, y hubo episodios de censura que reflejaron el desgaste del liderazgo. La caída no fue repentina. Fue proceso acumulativo de desgaste por la guerra, por la peste
y por la fatiga política. En 429 a.C., la peste terminó con su vida. Péricles murió enclaustrado por la enfermedad y sin el brillo de la vigencia política. Su figura quedó, sin embargo, inscrita en la ciudad que había moldeado. La muerte cerró una era. La Atenas, que él dirigió durante años, conservó su herencia institucional y cultural. Pero las tribulaciones que siguieron a su ausencia revelaron la fragilidad del proyecto político cuando el líder se marchaba. Epílogo a la ambivalencia del artífice, democracia, imperio y la lección histórica. Valorar a Péricles exige aceptar la compleja ambivalencia de su obra. Fue arquitecto de la democracia ateniense, en el sentido en que la hizo práctica, masiva y habitada. Permitió la participación de amplios segmentos de la ciudadanía mediante incentivos materiales y ceremoniales. Fomentó la cultura, el teatro y la filosofía como tejido vital de la ciudad. Su legado cultural, obras, tragedias, escultura y pensamiento definió lo que luego se conocería como el siglo de oro de Atenas. Pero esa misma obra tuvo la cara oscura del imperialismo. La hegemonía ateniense sobre otras ciudades administrada por Péricles implicó extracción de tributos, imposición de guarniciones y, en ocasiones, represión. La política exterior que sostuvo la grandeza interna fue también la que sembró rencores y provocó coaliciones adversarias. Y la guerra, esa larga prueba, demostró que la excelencia cultural no inmuniza contra la tragedia política y humana. Legado político y cultural. Péricles dejó una ciudad que se volvió paradigma. El modelo democrático exhibido en la asamblea, la experiencia del teatro como espacio público, los proyectos arquitectónicos que modernizaron la ciudad y la promoción del civismo, que entendía la belleza como parte de la vida política. Su legado influyó en la teoría política posterior, al poner en tensión la idea de autonomía ciudadana con la de poder internacional. Los pensadores y políticos posteriores han retomado sus lecciones a la necesidad de institucionalizar la participación ciudadana, la fragilidad frente a la guerra y la importancia de la cultura como componente del poder suave. Conclusión: la ciudad que Péricles soñó y la historia que la leyó. Péricles fue el dirigente que entendió la política como arte de ordenación colectiva. Su ambición fue hacer de Atenas un taller de vida pública, un lugar donde la participación no fuera excepción de pocos, sino oficio de muchos, y donde la belleza y la técnica justificaran la gloria. Sus logros son inmensos, sus contradicciones evidentes. Gobernó una ciudad que era al mismo tiempo idea y fuerza, y lo hizo a través de instituciones, palabras y piedra. La lección que deja no es simple, muestra que la política puede aspirar a la grandeza sin perder su riesgo, que la democracia exige cultivo incesante y que la magnificencia pública suele tener un coste que conviene revisar. Péricles murió en medio de la catástrofe. La Atenas que forjó continuó siendo faro y advertencia. Sus logros iluminan, sus sombras previenen. Cierre final en el artífice y su tiempo. Péricles fue, en resumen, la figura central de una ciudad que quiso ser idea. Su gobierno combinó reformas institucionales, mecenazgo cultural, autoridad estratégica y ambición imperial. Quienes vinieron después heredaron tanto los templos y las leyes como los dilemas de un proyecto que mezclaba libertad y dominio. La memoria de Péricles enseña que la política sostenible no es la que busca solo la grandeza espectacular, sino la que equilibra la participación con la prudencia, el esplendor con la justicia y la palabra con la responsabilidad. Con sus aciertos y errores, Péricles dejó a Atenas el desafío de vivir a la altura de sus propias aspiraciones, ser ciudad, ser escuela, ser mundo. Es un recordatorio de que siempre debemos esforzarnos por alcanzar nuestras metas y valores. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más reflexiones interesantes. Nos vemos en el próximo video.